Vámonos con otras cosas. Se dio hoy a conocer la información sobre el aumento de la gasolina, o sea, sobre el no aumento de la gasolina. Le agradezco mucho al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Mesmacher, que me tome la llamada. Miguel, gusto en saludarlo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Denise. Con mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. A ver, el tema es, esto es una fórmula y básicamente lo que se anunció es, vamos a sacar el precio de la gasolina de las consideraciones políticas. Esto lo dijeron en diciembre. Suben la gasolina, suben la gasolina y aquello fue el desgarriate, y digo esta palabra porque es la más exacta fue una semana de pánico realmente pregúntenle nada más a las tiendas del ANTAD. Entonces llega con temor esta segunda fecha que estaba en el calendario para nuevamente valorar, digamos, estos factores que ustedes plantearon, que era el precio de las gasolinas internacional, el valor del, digamos, el cambio peso dólar, y entiendo que había otro más, creo que de transporte o digamos, de qué tan lejos está de los centros de distribución el lugar donde se está vendiendo la gasolina. Hoy deciden no subirlo. ¿Es exclusivamente por una valoración de esta fórmula o tomaron en consideración también lo que pasó en enero? Denise, yo te diría que, de hecho, estamos siguiendo la misma política que seguimos en enero. Y quisiera yo irme un poquito atrás y recordar un poco qué pasa en enero. Y tú tienes razón, toda la lógica del proceso y la política pública que se está siguiendo en precios de las gasolinas, en principio es para que los precios en México vayan reflejando los precios de su costo internacional, principalmente, como tú mencionabas correctamente, el tipo de cambio, el precio internacional de las gasolinas y los costos de distribución y de logística. Hacer eso nos hubiera llevado a un incremento en enero, por ejemplo, en el caso de la gasolina magna, nos hubiera llevado a un incremento de 3 pesos, no de 2 pesos como lo vimos. De nuevo, como lo hemos comentado, en enero un poquito lo que hicimos y se toma una decisión de utilizar el margen fiscal que se tiene para mitigar y suavizar el incremento en el precio de las gasolinas, de tal manera que ese incremento baja de ser de 3 pesos a 2 pesos. Cuando lo anunciaron, o sea, es decir, el aumento que entró el 1 de enero fue de 2 pesos. Si hubiera sido a rajatabla la aplicación de la fórmula, hubiera tenido que ser de 3. Exactamente. Entonces hay un margen que se está dando. Hay un margen que se utiliza en ese momento para mitigar y que no tengas un incremento tan fuerte en el precio de los combustibles. Donde un poquito que estamos haciendo, sí queremos que el precio se nos vaya moviendo con los precios internacionales, pero en la medida en que exista algún margen fiscal, pues utilizar ese margen para ir suavizando estos precios. ¿Cómo sería la aplicación de la fórmula rajatabla para el día de hoy? Mira, al día de hoy la fórmula a rajatabla sería de un incremento de alrededor de 76 centavos en el caso de la magna, poco más de 20 centavos en el caso de la premium y alrededor de 54 centavos en el caso del diésel. Entonces, en ese sentido, se hace la misma reflexión que se hizo en enero. ¿Por qué? Obviamente los cambios en el tipo de cambio y en el precio del petróleo también nos generan, y en el precio de las gasolinas, también le generan ingresos excedentes al gobierno federal, que es algo que se discutió también en enero. En enero esos excedentes no nos daban para contener el incremento en más de 1 peso. Ahorita, pues como el ajuste es mucho más pequeño, entonces sí estos ingresos excedentes sí eran suficientes para que pudiéramos mantener el precio sin cambios durante esta primera semana de febrero. Es decir, este aumento lo absorbe el gobierno por el momento. Ahora, dado que estos elementos, el tipo de cambio, el mercado de la gasolina mundial, son los que determinan, me quedé pensando que en realidad esto lo pueden hacer hoy, pero no lo hubieran podido hacer el viernes anterior, o estoy pensando hace 10 días. El tipo de cambio ha bajado significativamente en los últimos 10 días. Y en eso tienes razón. O sea, lo que nos ha pasado ha sido una combinación donde sí ha habido una mejora importante tanto en el tipo de cambio como en el precio de la gasolina en dólares.
De hecho, tú recordarás, habían gente que hacía cálculos de si hubiera sido la actualización hace pues, a lo mejor 2 o 3 semanas, cuando teníamos niveles del tipo de cambio pues del orden de 21.90, por ejemplo, y un precio de las gasolinas del orden de $1.70 por galón. Si la actualización se hubiera hecho en esos momentos, probablemente los recursos excedentes no hubieran sido suficientes para haber compensado toda la fluctuación, que fue lo que nos pasó en enero. Y que puede pasarnos en 15 días. Ahora, yo creo que sí vale la Miguel. pena, y digamos, no, obviamente, sí, a ver, no es dar marcha atrás a la política se va a estar manteniendo. Obviamente la expectativa pues es que ha habido una volatilidad particularmente alta y atípica durante diciembre y enero, cuando menos que no habíamos visto durante mucho tiempo, particularmente en el tipo de cambio. Entonces la expectativa es que no necesariamente se repitan escenarios así, pero tú tienes toda la razón. Si se repitiera un escenario así, sí tendríamos que tener incrementos adicionales en precios. La pregunta te la hago por lo siguiente, que es, ¿fue tal el shock que provocó el aumento de las gasolinas que yo me imagino que el gobierno lo debe haber reconsiderado? Es decir, era claro que no lo anticiparon. Me queda claro, estaba solito el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, todos estaban de vacaciones cuando ponen un aumento del precio de la gasolina de esta magnitud, y claramente se vio que el gobierno no esperaba la reacción que provocó. Entonces, yo supongo que ahorita tienen un interés político y comprensible, diría yo, porque además hay márgenes ahí que son de impuestos, para tratar de no subir y no tener un shock de esta naturaleza nuevamente en tan poco tiempo. Entonces, ahorita prefieren absorber el aumento que hubiera sido si se aplica la fórmula rajatabla, y en 15 días volverán a tomar esa decisión, y supongo que, digamos, la tendencia política sería más bien a tratar de no aumentar la gasolina. Ahora, eso va a depender de nuevo, esa es una política que ya decidimos desde enero, porque en enero obviamente se intentó suavizar parcialmente el aumento. El único tema es que también vivimos una realidad de finanzas públicas donde pues ya en el neto ya no somos un país petrolero. O sea, si tú ves, por ejemplo, cuánto ingresos tiene por venta de petróleo Pemex en la actualidad por cada peso ya nos lo han dicho, de gasolinas, pues ya no nos da. Entonces, también obviamente pues hay un tema donde si hay una realidad, en el marco de esa realidad ustedes están más bien en, digamos, en la idea de no subir el precio de las gasolinas, excepto si se vuelve insostenible. A ver, Daniel, perdón, adelante. Miguel, déjeme nada más aclararle. Saludo a Daniel Moreno. El argumento inicial, insistimos, era realismo económico y que no fuera decisión política. ¿Dónde podemos, por ejemplo, revisar el margen fiscal para saber que esta no fue una decisión política y que es una decisión de finanzas? Es política. Cuando, por lo que nos está diciendo, es una decisión estrictamente política. Es decir, de evitar protestas nada más. Sí, es una decisión de política pública de cómo se va a manejar esta transición de apertura en el mercado de combustibles, donde de nuevo y una consideración de las reacciones, Miguel, es que es lo lógico. Sí, o sea, eso es lo que preguntamos. Se pensó en las manifestaciones y dijeron, mejor no. O sea, también se tomó en consideración eso. Pero de nuevo, esa es una política, la política pública la fijamos desde finales de diciembre. Bueno. ¿Y cuál es la gran diferencia entre lo que vimos en enero y lo que vemos ahorita? Que obviamente ahorita las variables fiscales son tales que sí nos permitieron hacer esta compensación cuando en enero no fue posible. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel Mesmacher, con esta información. La próxima decisión la tendrán que tomar para en 2 semanas. Estaremos será para el 18 de febrero. Hay elementos, yo insisto, hay elementos que van a estar a la vista de todos, que son los elementos de la fórmula, y después consideraciones que se harán, obviamente, pues sí, de política pública y de conveniencia política, y que no están en la fórmula. No, pues no están en la fórmula. Muchísimas gracias, Miguel. Con mucho gusto, Denise. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.